Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles en este segundo lunes de julio del año 2020, 13 de julio ya. Estamos como todos los lunes con los doctores Humberto Amador Arrieta. ¿Qué es eso de Humberto Amador Cairo Amador Arrieta. Lo que pasa es que hay una amistad aquí entre Humberto y Cairo que hasta los apellidos ya se me intercambian. Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Amador. Humberto Avilés Bermúdez, perdón. Ando cruzado hoy, ¿eh? Mano. Qué fin de semana más violento debes de haber tenido, mano. Pero bueno, sigamos. Sí. Muy probablemente. Bueno, estamos para echarle un vistazo al planeta, a los principales hechos. Propone Cairo empezar con Polonia. Sí, empezar con Polonia. Apenas acaba de empezar en Polonia la cosa con las elecciones de ayer domingo, ¿no? Que para variar la ganó sin duda, aunque había bastantes indicios para dudar, el actual presidente, como se pronuncie, Andrzej Duda, que parece que con 9.7% de los votos escrutados había obtenido el 51.2 o 51.21% para ser más exacto en la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales, frente al 48.79 o 48.8 si redondeamos, que obtuvo el alcalde de Varsovia, el liberal Trzaskowski, o como se pronuncia, con una participación del 70% del universo electoral, la cual es bastante significativa y que le permitió a Duda, la noche de ayer en Polonia, proclamar su victoria incluso antes de que se cerrara el escrutinio de los votos en todas las circunscripciones electorales, porque estimuló el entusiasmo del actual presidente y ganador de las elecciones por el índice o porcentaje de participación, o sea que ganar con el 70% de los votos fue algo muy significativo. Sin embargo, no es insignificante, sino todo lo contrario, el repunte que ha tenido la oposición encabezada por el liberal alcalde de Varsovia, Trzaskowski. Esto lo que nos ratifica una vez más es el nivel de división de la sociedad polaca. Para nadie es un secreto la cercanía de Duda con el Partido Ley y Justicia, monopolizado por Kaczynski, el gemelo sobreviviente de su hermano, que en el 2015, el 2015 o el 2005, ¿no? Pereció en un accidente aéreo donde falleció en ese mismo vuelo. Iban, además del presidente de la República, 96 altos cargos, ¿no? Lo que de alguna manera esa tragedia posibilitó que surgiera la figura política de Duda, toda vez que el gemelo sobreviviente Kaczynski identificó que no le convenía presentarse como candidato de Ley y Justicia. Así las cosas, la permanente tendencia más que conservadora del Partido Ley y Justicia ha provocado un tensionamiento de las relaciones de Polonia, particularmente con la Unión Europea, en materia de Estado de Derecho y con una reforma judicial muy polémica, con una política en general, por decirlo rápidamente, sumamente conservadora, ¿no? Opuesta a estos movimientos LGTB, o por supuesto que al matrimonio entre personas del mismo sexo, y empeñada en mantener una reforma judicial donde la independencia de los jueces y de la magistratura judiciales en general están muy cuestionadas, ¿no?
Así las cosas, con el triunfo de Duda, no pareciera que hay de momento indicios para pensar en un relajamiento o en un enfriamiento de las tensiones en las relaciones Unión Europea-Polonia. No sé qué más tenga que comentar Cairo al respecto. Bueno, con relación a las elecciones de Polonia hay varias cosas. La primera de ellas es que estas elecciones se postergaron precisamente por la pandemia. Estaban supuestos a llevarse a cabo la primera ronda en mayo. La segunda es que la primera ronda hay una distancia sumamente fuerte de casi 17 puntos entre el alcalde de Varsovia, Trakowski, con Duda, que es el que se está reeligiendo. Estamos hablando de casi 17 puntos de ventaja, lo cual es una distancia enorme. Sin embargo, de nuevo, como dijo Humberto, los votos finales señalan que Duda gana apenas con el 51.2% y que Sarkozy se lleva el 48.8%. Esto quiere decir que en términos de 2-3 semanas en la segunda vuelta, Sarkozy eleva su parada en más de 18 puntos versus Duda, que sube alrededor de 7. Esto, entre otras cosas, implica que el sector de los indecisos, que era alrededor del 9.9%, se volcó fundamentalmente a las filas de Sarkozy. Y esto que Sarkozy fue electo candidato apenas un mes antes de las primeras elecciones. Un mes antes. Y en todo ese tiempo tuvo todo este arrastre. Es de mencionar también, de recordar que Duda, una semana antes del primer escrutinio, fue a visitar a Trump. Dicho sea de paso, era el primer líder extranjero que llegaba a Washington luego de la pandemia. Y Trump, entre otras cosas, en un ánimo de apoyo, declaró en el jardín de la Casa Blanca que nosotros, Estados Unidos, nunca había estado así de cercano que ahora con Polonia. Un endoso político claro al PiS. Y por supuesto, puede hasta decirse que es un acto de injerencia. La Iglesia Católica se le señala como un canal de difundir el mensaje del miedo, dice una famosa actriz polaca. Antes, en las elecciones del 2015, fue la migración. Ahora, en el 2020, es la comunidad LGTBQ. La verdad es que la posición de Duda es una posición altamente conservadora alrededor de la familia y en contra de todo lo que es, como dijo Humberto, la posición de los LGBT. Sin embargo, además de eso, hay que acordarse de que una de las razones que el PiS tiene bastante atracción, sobre todo en el campo, es que ha desarrollado y ha entrado y apoyó y aprobó y está desde hace un par de años en uso una pensión social excepcional de aproximadamente 100 euros por cada hijo menor de 18 años, y eso bajo determinadas circunstancias que normalmente abarcan a todas las personas que viven en la campaña. Eso el alcalde dijo que lo iba a mantener, que eso no era obstáculo para su carrera presidencial, pero dijo a su vez que iba a reformar el Poder Judicial y que iba a mejorar las relaciones con la Unión Europea, que iba a ser más pan-europeo las posiciones de Polonia. De manera que en esa campaña, que dicho sea de paso,
fueron las campañas, fueron las elecciones más concurridas después de las primeras de Walesa, que dicho sea de paso, ha sido un alto opositor a las políticas del actual gobierno. Lech Walesa, el expresidente, el que fue el secretario general de Solidaridad. Exactamente, el que fue católico ferviente, gran amigo del Papa, presidente de Polonia, líder no solamente de Polonia, sino que en ese momento de cambio en los países del este, fue uno de los, junto con Havel en Checoslovaquia, fue uno de los más conocidos. Y uno de los conservadores más connotados, apoyado por la Iglesia Católica, sobre todo del entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, anteriormente. Y apoyado por el jefe de la CIA también, el católico Kosik. Por supuesto, ahí tiene que ver, ya se han escrito varios libros y ríos de tinta, como se suele decir, sobre ese trío que formaron en su día Juan Pablo II, Lech Walesa, Ronald Reagan y este amigo tuyo que era jefe de la CIA, Cairo. Pero en fin, Walesa a estas alturas debe estar casi momificado en uno de los museos de eso que le llaman la transición polaca a la disquedemocracia. Por ahí debe andar, dicho sea de paso, en aquel tiempo el jefe de la CIA fue importante porque en un momento determinado, dentro de los análisis que hizo la CIA de todo lo que estaba pasando en los países del este, encontraron exactamente en la figura del Papa Juan Pablo II una persona que pudiese influenciar la línea de Walesa precisamente. Y cualquier cosa que ocurría o los planes que de alguna manera se tenían para Polonia eran previamente consultados con Juan Pablo II. De hecho, Koch viajó como por lo menos 7 veces al Vaticano a verse con el Papa alrededor de esos planes, y de casualidad también 2 o 3 de ellas antes de que el Papa hiciese su viaje a Polonia. Ahora, en la campaña Duda dice que iba a mejorar las relaciones con la Unión Europea. Eso significa que, contrario a lo que estaba pensando Humberto, podría haber un relajamiento en las relaciones que están tan tesas. Bueno, hay diferentes juicios ya en contra de Polonia dentro de la Unión Europea, ¿verdad? Y uno de los bastiones de su gobierno es mantener la reforma del sistema judicial a favor de robustecer la influencia del Ejecutivo en el judicial. De manera que no creo que eso haya sido más que pudo haber pasado más allá de una simple discurso electoral. O sea, hay 11 procedimientos de investigación abiertos por la Unión Europea contra Polonia en materia de presuntas violaciones al Estado de Derecho, que no se dice tan fácilmente, ¿no? Más allá de cualquier presunción. Sí. Ok, bueno, vamos a hacer una primera pausa. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con Cairo Amador, Humberto Avilés, acerca de lo que ocurre o lo que ha ocurrido en nuestro planeta en la última semana. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con los doctores Humberto Avilés y Cairo Amador acerca de los más recientes hechos de los últimos días alrededor de nuestro planeta. Hablábamos de las elecciones en Polonia. Hubo elecciones autonómicas también en España, que significan una recuperación para el PP. Sí, son las primeras elecciones españolas con posterioridad a la irrupción de la pandemia, ¿no? De la cual España ha sido una de las principales naciones afectadas, ¿no? Pues sí, efectivamente en Galicia,
lo que se llama el gobierno regional, la Junta o la Junta de Galicia, renovó mandato abrumadoramente del Partido Popular con su candidato, el actual presidente de la Junta, que obviamente resulta reelecto, Alberto Núñez Feijóo, que obtuvo una mayoría absoluta, porque estamos hablando de un parlamento. No olvidemos que en las elecciones tanto generales como autonómicas, que es el caso de Galicia, al que nos estamos refiriendo en concreto, y posteriormente al País Vasco, se eligen representantes, es decir, diputados a los parlamentos autonómicos. En este caso de Galicia, el parlamento está integrado por 75 escaños, de los cuales el Partido Popular obtuvo 41 escaños, para que nos hagamos idea de lo absoluto de la mayoría que logró, ¿no? Y seguido a bastante distancia, en segundo lugar por el Bloque Nacionalista Galego, que obtuvo 19 escaños, y en tercer lugar por el Partido Socialista de Galicia con 15 escaños. A mucha distancia, tanta que no obtuvo ningún escaño, queda Podemos. A ver, el menos votado, es decir, que sí tiene escaño, el PSOE, el gobernante PSOE. El Partido Socialista. Sí. Partido Socialista. Bueno, a ver, sí. En Galicia ganó abrumadoramente el Partido Popular, seguido por el Bloque Nacionalista Galego, y en último lugar el Partido Socialista de Galicia, ¿sí? La versión gallega del gobernante Partido Socialista Obrero Español. Con que no habíamos dicho ese dato, con un índice de participación del 58.8%, que es levemente superior al de las anteriores elecciones autonómicas, en el caso de Galicia. Por lo que al País Vasco se refiere, ganó las elecciones con la cantidad de escaños al Parlamento Regional Autonómico, que tiene los mismos 75 escaños que en el caso gallego. Pero en este caso, el Partido Nacionalista Vasco, ¿ya?, obtuvo 31 escaños, con lo cual renueva mandato el presidente del gobierno vasco, lo que le llaman el Lehendakari, que se llama Eduardo Urkullu. Este hombre renueva su mandato. Y en segundo lugar queda Euskadiko Ezkerra Bildu con 22 escaños. Esta es la izquierda nacionalista e independentista, de hecho sea de paso vasca, que tiene un sustantivo repunte con los 22 escaños alcanzados en el Parlamento Regional. Si no me equivoco, si no tengo malos datos, creo que está obteniendo 5 escaños más, por lo menos 5 a 7 escaños más de los que tenía en el Parlamento Regional. Seguido por el Partido Socialista, Euskadiko Ezkerra, una coalición, Partido Socialista, que es la versión vasca del PSOE, que obtuvo 10 escaños. Y en cuarto lugar, la coalición Podemos Izquierda Unida, que se hunde, porque perdió al menos la mitad de los escaños que tenía y solo obtiene 6, y se hunde electoralmente hablando en el País Vasco. Y en última instancia, ya casi en el sótano, el Partido Popular del País Vasco, que solamente obtuvo 5 escaños. Y la novedad es que al fin Vox, ese fenómeno ultraderechista del Estado español, obtuvo un escaño, entra por primera vez en el Parlamento Vasco. Esos son los resultados, a grosso modo, de las elecciones autonómicas en el País Vasco. En cualquier caso, en el caso último del País Vasco, es una ratificación de la hegemonía política del nacionalismo vasco, ¿ya?, con el triunfo del Partido Nacionalista Vasco. Y en el caso de Galicia ya decíamos que se fortalece la presencia gubernamental autonómica del Partido Popular. No sé qué otros comentarios puedan tener ustedes. A ver, en el caso del País Vasco,
el Partido Nacionalista Vasco es un partido bastante conservador, pese a ser nacionalista, pese a ser vasco, el partido de derecha, totalmente. partido de derecha. Sí. Es decir, que por eso los resultados del PP de esa manera, pues, porque es decir, en vez de apoyar PP, se apoya al PNV, pues. Sí, así es, eso es correcto. En el caso del País Vasco, y no hay que perder de vista que los nacionalistas vascos han sido en las últimas circunstancias sumamente complicadas para formar gobierno de España, han sido aliados disque coyunturales, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, para por lo menos lograr que si se abstenían a la hora de votar las investiduras, como se sabe lo trabajosa que resultó para Pedro Sánchez la última experiencia. Entonces han sido disque aliados, ya diría yo que estratégicos más que tácticos, parlamentariamente hablando, ¿no?, del Partido Socialista Obrero Español. De ahí que se suele decir en análisis de coyuntura del panorama político español que los partidos nacionalistas regionales, caso de los vascos, caso de los catalanes, de los canarios, en menor medida los gallegos del bloque nacionalista galego, se han convertido en aliados indispensables, al menos de los gobiernos socialistas presididos por Pedro Sánchez en las últimas circunstancias electorales y de investidura particularmente. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente entonces en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablamos de la visita de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo en los Estados Unidos, Donald Trump. La segunda visita en época de pandemia a la Casa Blanca. De un la segunda visita en época de pandemia y la primera salida al exterior de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, nos acercamos más en el continente americano. Andrés Manuel López Obrador estuvo en la capital norteamericana, se reunió con su homólogo estadounidense Donald Trump. Una visita, bueno, los mexicanos siempre dicen que es una visita histórica, ¿no? El presidente Donald Trump dice que se ha llevado mejor con Andrés Manuel López Obrador que con su antecesor, que había una mala relación con México y que esta relación se ha mejorado, que el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era un desastre y que ahora el nuevo tratado es lo mejor que puede haber para los tres países. Y en ese contexto es que se produce la visita de Andrés Manuel López Obrador, que firma además una declaración conjunta con el presidente Trump. En una participación ante la prensa, una declaración ante la prensa que se tiró cerca de 20 minutos, se alcanzó cerca de 20 minutos, muy distante de los 3-5 minutos que ocupó el presidente Donald Trump, y dijo varias cosas. Andrés Manuel López Obrador acerca de estas relaciones con los Estados Unidos. Cairo. México, y específicamente el viaje de AMLO, que es lo más relevante, no tiene solamente en esta semana la noticia de este famoso viaje, sino que además se le une por una parte, nuevas investigaciones alrededor de Ayotzinapa y además la extraditación de 2 funcionarios de Peña Nieto que están por llegar a México. Uno de ellos es César Duarte, gobernador de Chihuahua, y el otro es Antonio Lozaya, que fue el jefe de Pemex. Comencemos con el viaje de Manuel López Obrador. Debo decir que hice un seguimiento bastante amplio de esto porque al principio eran unas negatividades de todos lados, por el lado de los demócratas, por el lado
de la oposición al AMLO, etcétera, ¿verdad? Todo el mundo decía que le iba a hacer el juego a Trump, que se acordara qué fue lo que pasó con Peña Nieto, y acordémonos qué fue lo que pasó con Peña Nieto. Trump llega a México en la mañana, da un discurso, agarra el avión y se va, creo que alcanza, a hablar sobre México en los peores términos, ¿verdad? De extorsión, de la droga, de las extorsiones, del país, shitholes, etcétera, ¿verdad? Y lo hace precisamente con aquel famoso sheriff Apaca, que era conocido por sus posiciones antimigratorias. El coro de la prensa nacional, incluyendo Proceso, Excelsior, etcétera, daba la sensación de que era un error de López Obrador asistir a Washington. Que dicho sea de paso, oficialmente era para inaugurar el nuevo Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio que de alguna manera en un México totalmente deprimido como está ahorita, es una de las pocas opciones que tiene para salir adelante la República Mexicana, que exporta diariamente más de 100 millones de dólares al norte. Eso se aumentó cuando se dijo de que Trudeau de Canadá no iba a llegar, que solo iba a llegar a Washington solamente AMLO. Y efectivamente Trudeau no llegó. Lo que no se dice es que Trudeau tiene internamente un pleito del carajo, que está siendo cuestionado incluso ahorita por $1.000 millones de dólares canadienses que otorgó en un presupuesto para unos proyectos de juventud a través de una ONG que la maneja su familia y parte de sus ministros. De manera que Trudeau en estos momentos tiene suficiente problema como para no despegarse de la base. No es que fue un desprecio a Trump y el hecho del TLC, el no llegar. Bueno, llegó Trump. Quiero decir, llegó AMLO a Estados Unidos, dio su discurso, etcétera, etcétera. Y al regreso, miren ustedes cuál es el sentido del equilibrio de todo esto. Uno dice, efectivamente, y los demócratas también, Biden entre otros, de que indiscutiblemente la visita de AMLO iba a servir a Trump para efectos electorales de la contienda que va a terminar. Y posiblemente así lo sea. Trump en estos momentos trata de lavarse la cara, de decir lo que, de decir las cosas de expresar un sentimiento positivo sobre los mexicanos, etcétera, etcétera, pero que en ningún momento borra lo que ya dijo, ni la percepción que de él se tiene en ese sentido. AMLO se mostró muy amable, se mostró muy discreto, pero se mostró muy fuerte en sus posiciones. Le dijo al presidente, señor presidente, no se meta en los problemas de otras naciones. Haga como hicieron sus predecesores. O sea, hay un lenguaje con mucha, con un mensaje muy soberano, muy respetuoso de la soberanía mexicana, pero transmitido a su vez con un alto empaque diplomático, ¿verdad? Agradeciéndole su atención, agradeciéndole, etcétera, etcétera, ¿verdad? De nuevo, no hay que perder de vista la importancia que el TLC, el NAFTA, tiene para efectos de la economía mexicana y más ahora en estos dorados tiempos. Al final, lo que quiere decir que el viaje de Trump fue básicamente un instrumento para la política eleccionaria de Trump, lo siguen diciendo, pero ya los juicios y los analistas, etcétera, están hablando de que efectivamente fue una visita en donde le convenía por un lado a México estar presente y que por otro lado fue una ocasión de ser serio, pero al mismo tiempo
muy respetuoso y muy diplomático. A ver, ¿qué es esto? Sí. Sigo. Sigo. En medio de todo eso también hay unos descubrimientos nuevos alrededor de Ayotzinapa. Y es que la Federación de la General de la República, la Fiscalía General de la República, ha encontrado responsabilidad no solamente del crimen organizado, sino de las policías federal, regional, local, de las alcaldías, etcétera, que eso de alguna manera ya estaba en el discurso de hace varios años, pero ahora encuentra las nuevas investigaciones, incluyendo testigos de Guerreros Unidos, del cartel de Guerreros Unidos, etcétera, hablan sobre la supuesta participación del ejército que se negó todo el tiempo, todo el gobierno de Peña Nieto. En concreto, el 27 Batallón de Infantería y también el 41, que comparten cuarteles en Iguala, se llevaron parte de estos muchachos y los entregaron a los sicarios. ¿Quién fue el encargado, el que medió entre todo esto, entre las policías y el ejército y los carteles? Fue un señor que se llama el güero, le dicen el güero mugre, Jesús Santos Pérez. ¿Cuál era el contexto? Básicamente el contexto era una división entre dos carteles, entre el cartel de los hermanos Casaya, Cusuya, y Onésimo Máquina Chapa, otro cartel que antes estaban juntos. Órganos de inteligencia de los carteles detectaron que entre los 43 muchachos, en el bus que iban los 43 muchachos, iban dos infiltrados de uno de los carteles. Y los detuvieron con todo lujo, con toda la policía, con toda la parafernalia del aparato gubernamental, y lo hicieron desaparecer. El ejército, en principio, jamás nadie lo había metido hasta ahora. Y la Universidad de Innsbruck, en Austria, pudo constatar por la osamenta y otras, básicamente por la osamenta, la identidad de Cristian Santos Rodríguez, que es uno de los muchachos estos de los 43 desaparecidos. Ya por los testigos y demás se sabe de que fueron torturados, de que fueron incinerados, de que fueron incluso sus cuerpos disueltos en ácido. De forma que Ayotzinapa ha tenido un gran paso hacia adelante y lo ha hecho dentro del gobierno de López Obrador, quien en su momento se reunió con las víctimas, con los padres de familia, liderados por este escritor que se llama Javier Sicilia, y les prometió comenzar, incluso si es necesario, de cero las investigaciones. De forma que, para efectos de Morena, para efectos del gobierno de López Obrador, esto es un gran paso. Y lo tercero es que encontraron en Miami al exgobernador de Coahuila y en Madrid al ex de Pemex. Los dos ya están siendo extraditados. En el caso del exgobernador, la lista es enorme. Estamos hablando de más de 50 propiedades, casas, etcétera, 27 propiedades rurales enormes, repartidas en una serie de prestanombres de su familia que viven en Nueva York, que viven en Texas, que viven en California o en el mismo México. Lo interesante es que se ha abierto toda una investigación porque además aparece una institución financiera nueva que era de Duarte y ya están abriendo carpetas para investigar a toda una serie de diputados de diferentes partidos, ya sea el PRI, ya sea el PAN, incluso Morena, y aparte de funcionarios que estuvieron alrededor de esta operación. Y con el caso de Lozaya, esto comienza apenas a abrir la caja de Pandora acerca de todo lo que fue y lo que se hizo con Pemex. Que esto, como buenas novelas mexicanas, lo seguiremos viendo la próxima semana. En todo caso, dos conclusiones alrededor de esto. La corrupción de Peña Nieto
que comienza con él mismo, con la famosa casa que le llamaron la Casa Blanca, que se compró a comienzos de su mandato, más lo que hoy se está viendo de Lozada y de Duarte, más lo que se ha visto de otros funcionarios anteriores, etcétera, señala una pérdida de prestigio y una pérdida moral muy fuerte para el PRI, que de hecho ya estaba en muy malas condiciones. Y por otro lado, el hecho de la participación de todos los organismos gubernamentales, alcaldías, policías de todo tipo, el ejército mismo, es una expresión de la descomposición institucional que en México está padeciendo en estos momentos. Las tres cosas, de alguna forma, apuntalan la posición de lucha contra la corrupción que está llevando a cabo Manuel Andrés López Obrador. Humberto. Sí, yo creo que en pocas palabras, nunca mejor dicho, Andrés Manuel López Obrador ha dado una lección de estadista, en primer lugar, a Donald Trump. Es un viaje cargado de símbolos que no responden a ninguna casualidad, sino todo lo contrario. Tras 2 años, a los 2 años de haber tomado posesión, su primer viaje al extranjero es precisamente a Washington a verse con Donald Trump. Antes de ver a Donald Trump, él fue a depositar una ofrenda floral ante Lincoln. En su discurso, que es bueno no perder de vista, que cerró la conferencia de prensa conjunta con Trump, cosa que no es habitual. Normalmente Trump es él quien suele cerrar ese tipo de comparecencias. En el discurso, vuelvo al tema, López Obrador estuvo hilando muy finamente entre el pensamiento de Abraham Lincoln y de Benito Juárez. ¿Ya? Son los dos símbolos de la independencia y soberanía mexicana, a la que muy hábil y diplomáticamente López Obrador se refirió a lo largo de su discurso, y Lincoln en su lucha contra la esclavitud, en un contexto que para nadie es un secreto, polémico en el mejor de los casos en los Estados Unidos, a propósito de o a raíz de el ilegal asesinato de George Floyd por parte de la policía de Alabama. Pero bueno, volviendo al tema y concluyendo, desde el punto de vista político-diplomático es una obra de filigrana, no fue ninguna precipitación. López Obrador ha sido coherente y consecuente con su estilo de trabajo político. Viajó en clase económica como un pasajero más, ¿ya? Cosa poco habitual en jefe de Estado y sobre todo en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Si inevitablemente comparamos lo que eran los viajes presidenciales de periodos anteriores. Entonces, él dejó muy clara cuáles son los términos de respeto, de educación, lo cortés no quita lo valiente, que los Estados Unidos mexicanos tienen con los Estados Unidos de Norteamérica, en un marco muy preciso, más significativo todavía. Ya se refirió Cairo a eso, lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Donde el gran ausente fue Trudeau. Yo creo que no es el gran ausente por motivos inevitables, imponderables, en el caso particular de Trudeau. Creo que el balance es positivo a favor de Andrés Manuel López Obrador, y si se le suman los concretos avances en el tema de los desaparecidos, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o la extradición de altos personeros de anteriores administraciones hacia México, podemos hablar de situaciones concretas en las que AMLO está demostrando que es un gobernante con capacidades que están comenzando a ser suficientemente evidenciadas y comprobadas. Esos son mis comentarios respecto a AMLO y su viaje a la capital norteamericana. Yo creo que para poner en perspectiva un poquito lo que es la importancia de este Tratado de Libre Comercio, el nuevo NAFTA,
podemos decir que abarca al 6.5% de la población mundial, que representa el 18.3% de la economía mundial y que abarca el 15.9% de las operaciones comerciales a nivel mundial. Y que hoy por hoy es una de las posibilidades concretas de reactivación económica que tiene México. Bueno, en todo caso, solamente para recordar rápidamente, ya que tocamos Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año 2014 fue que se produjo este hecho, en el que ya Cairo hacía la explicación de los resultados de las investigaciones de los involucrados, los hechores involucrados en la muerte, en el asesinato primero de 9 personas, la desaparición de 43 estudiantes normalistas esa noche y madrugada del 27 de septiembre, y que deja además 27 heridos, ¿no? Y estos 43 desaparecidos, de los cuales ahora se va sabiendo con certeza qué es lo que ocurrió con ellos, pues, de acuerdo a estas investigaciones a las que Cairo hacía alusión. Vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Hay una amenaza del presidente Trump, o por lo menos muchos analistas creen que es una amenaza hacia Venezuela. Algo está por suceder en Venezuela y Estados Unidos va a estar ahí activamente, dijo este fin de semana el presidente Trump. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos con los doctores Cairo Amador y Humberto Avilés. Este fin de semana el presidente Trump, en declaraciones a la cadena Telemundo, dijo algo está por suceder en Venezuela y Estados Unidos va a participar activamente. Para muchos analistas se trata de una amenaza y nada de velada, ¿no? Pero además de esto, dijo que se está buscando al que debe de ser el representante de Venezuela, que no es Guaidó. Él dice que Guaidó es el electo, pero que no tiene representatividad y que se están buscando a alguien que tenga representatividad. Pero a esta altura, ¿quién le va a creer a las amenazas de Trump? Si se han ido en amenaza, ya han pasado por lo menos 3 asesores de seguridad nacional y ninguno le ha pegado. Pero bueno, allá quien quiera, Cairo, adelante. Por verdad, yo retomo las amenazas que Trump hizo sobre Venezuela, que además no creo que las haya hecho con Telemundo, las hizo más bien con Díaz Balart. Díaz Balart es el representante de la comunidad cubanoamericana en Miami, en la Florida, específicamente de los sectores más reaccionarios, y que tiene íntimas relaciones con la oligarquía venezolana que reside en la Florida, y que además tiene inversiones muy fuertes, como por ejemplo todo lo que es la ciudad Doral, es básicamente parte de los capitales venezolanos que han sido, que se llevaron toda esta gente desde los primeros años de la revolución con Chávez. Ahora, una cosa está clara. Hablar con Díaz Balart es un mensaje que tiene 3 puntas. Una de ellas es que es dirigido también a la comunidad venezolana en el exilio, sobre todo a los inversionistas. Otra es que evidentemente es un arma electoral, esa es más clara que es un arma electoral lo que está diciendo, y si además lo dijo en público, es para tratar de venderse como la vanguardia de un movimiento contra Venezuela. Independientemente de que sea cierto o no cierto, efectivamente tiene una punta electoral muy fuerte en la comunidad cubana y en la comunidad venezolana. Pero además, yo sí creo efectivamente que el ánimo de Trump
no sé si sus posibilidades reales van a ser las mismas, es tratar de hacer algo alrededor de Venezuela. Y eso está claramente visto en el libro de John Bolton, en el capítulo que habla específicamente sobre Venezuela. Está más que claro la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Llámese la selección, no elección de Guaidó, quien dicho sea de paso no le cae bien a Trump, en palabras de Bolton. Llámese la aventura que iban a hacer con los alimentos en Cúcuta, en el puente de Cúcuta hacia Venezuela. Llámese el levantamiento militar en la base Carlota en Caracas, que previa liberación de López. O llámese la intercepción que hicieron de barcazas con gente armada tratando de provocar un golpe militar en Venezuela. Cualquiera de esas cosas y todas juntas forman el más claro ejemplo de una intención manifestada en concreto de tratar de tener una injerencia en Venezuela. No solamente injerencia, eso ya casi es invasión, por lo menos ideológica desde hace rato, económica también, no en balde las sanciones, no en balde el bloqueo, no en balde aliados como Inglaterra le retienen más de 2.000 millones de dólares en oro a Venezuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso forma parte de una amenaza que Venezuela ha sabido superar todos estos años y que un peligro en estos últimos meses de Trump, de que en medio de su coqueteo con el caos, como también dice Bolton, se atreva a iniciar una aventura de este tipo. Sí, pero si no lo hizo y no pudo concretar nada en los 4 años anteriores, yo dudo que Trump esté en capacidad de hacerlo en los 4 meses que le restan hasta el 3 de noviembre, pero bueno, ya. Se ha ido, en mi opinión, se ha ido en amenaza, y el panorama internacional, sobre todo cuando las posiciones de China y de Rusia están muy claras en el escenario internacional, particularmente con respecto a Venezuela. Si no, ya vimos las amenazas que hizo con los 5 petroleros iraníes que llevaban combustible, entre otras cosas, a Venezuela, y en qué quedaron y cómo se concretaron. Pero bueno, ahí quedan 4 meses. Es cierto lo que Humberto dice, y eso es un esquema racional, pero este señor participa de una irracionalidad, de una ignorancia política supina. De él puede esperar todo. No, pues por sí, asuntos no electorales, diciendo, ¿no? Sí, pero yo no creo que a estas alturas, a pesar de su irracionalidad, él esté creyendo que él puede retener la presidencia de los Estados Unidos a costa de Venezuela. Pero bueno, yo asumo que pueda estar equivocado. Yo, ¿verdad? Ok, empezamos con elecciones, este programa, terminamos con elecciones, este programa en Singapur. Cairo. En Singapur efectivamente hubo unas elecciones este domingo que tienen 4 características interesantes. La primera de ellas es que son las primeras elecciones básicamente por internet, por digitalizada, ¿verdad? No hubo una sola manifestación pública, no hubo un discurso que no fuera por las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Que dicho sea de paso, me da la impresión de que señala el camino de lo que podrían hacer las nuevas elecciones en el mundo. Lo otro es que estás hablando de una ciudad-estado, son 23 islas con 5,5 millones de habitantes, etcétera, ¿verdad? Donde la mayor de las islas es básicamente del tamaño de la de Metepe. Gana el Partido de Acción Popular. El Partido de Acción Popular gobierna ese país desde 1959. Es decir, y después hablan de dictadura. Antes de su independencia.
Y qué interesante porque el que hizo su independencia, el padre del actual ministro y padre del futuro ministro, es precisamente Li Kuan, que ha servido de asesor político tanto a China como a Estados Unidos. ¿Ah? Lo tercero es que Singapur goza de un sistema de educación de alto nivel. Y debo decirte que en 1965, cuando la independencia, antes de la independencia, los líderes de este país, incluyendo a Lee, fueron a Indonesia a pedirle que se incorporara esta parte del territorio y aquellos no quisieron. Entonces, desde esos momentos comenzaron a ver qué es lo que podían hacer, convirtieron todos sus esfuerzos y demás y pusieron todas sus cuentas en educación y mirar lo que han logrado, ¿verdad? Lo otro es que es un país que tiene excelentes relaciones con China, no en balde. Acuérdense que la reunión del año pasado de Trump con Kim Il-sung fue en Singapur y tiene excelentes relaciones con Estados Unidos y tiene relaciones con China, con India y las mejores relaciones con el sudeste asiático. De hecho, lidera y ha liderado desde hace rato lo que es el ASEAN. Así las cosas, en esta ocasión perdió el gobierno, es decir, ganó el gobierno en las elecciones generales, pero perdió escaños. Son 93 escaños. El gobierno apenas alcanzó 83, 5 menos que la vez pasada. ¿Ah? Sí, es que es escandaloso porque estamos hablando de que de 93 escaños tiene 83 y perdió ¿cuántos? ¿Decís? 5. Y el que le sigue más de cerca y solo obtuvo 10, que es el Partido del Trabajo, ¿ya? Del tal Pritam Singh. Esto también de alguna manera te lleva a... Y es un gobierno efectivamente que no es un gobierno suave, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser si es su 15º mandato consecutivo desde 1959? Que se dice fácil. Y a estas alturas, y dice mucho de la sociedad singapureña a la que usted estaba refiriendo con detalle, logra, con todo el desgaste de 1959 hasta la fecha, el 61.24% de los votos, ¿ya? Donde hubo una participación, te voy a terminar con este dato, de el 95.63%, que se dice fácil, ¿no? Entonces, sí, llama la atención todo esto, digamos que en el mejor del intento de explicar lo que ocurre ahí, una sociedad muy particular, la singapureña, ¿no? Claro, incluso me acuerdo en una ocasión que tuve un debate en la UAM con un intelectual nicaragüense ahora radicado en Miami, que hablaba de que solo en las democracias se puede tener desarrollo económico y crecimiento económico. Yo le dije, ¿y vos crees? ¿Y qué crees que es China, pues? ¿Y qué crees que es Singapur? Para ser más concreto, ¿verdad? Y por ahí siguió la plática. Una plática que, dicho sea de paso, debería de retomarse en cualquier momento. 3 partidos nada más tienen representación legislativa en Singapur. El partido del gobierno, el partido del trabajo y otro partido más que entendería yo que es algo así como un partido socialista, ¿no? Sí, pero ese ya quedó fuera en estas elecciones del Parlamento. 12 partidos fueron, 3 quedaron. 3 quedaron nada más con representación legislativa. Bueno, así las cosas. Gracias, Cairo. Gracias, Humberto. Nos vemos la próxima semana. Nos conectamos la próxima semana. Gracias a nuestras amigas, amigos. Si la tecnología lo permite. Si la tecnología lo permite, sí. Nos vemos, pues, jóvenes. Gusto darles. Sí. Igualmente vamos. Chao. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.